Primer relato. Era una tarde común de viernes, con el fin de semana acercándose y los alumnos llenos de expectativa por las vacaciones de primavera. La clase de cálculo estaba más inquieta de lo habitual, como siempre pasa los viernes cuando el deseo de descanso se hace más fuerte. El ambiente era relajado, ya que sabíamos que no habría examen, a diferencia de muchas otras clases. Nuestro profesor, un hombre tranquilo y de buen humor, decidió hacer algo para animar la clase. Abrió una trivia de marcas en el sitio Sporcle, y rápidamente todos nos involucramos. Reíamos y bromeábamos mientras tratábamos de adivinar marcas famosas del mundo, sin imaginar que, en pocos minutos, nuestra realidad cambiaría por completo. Fue entonces cuando la voz del director sonó por los altavoces, interrumpiendo la diversión. Se notaba apurado, casi desesperado, al anunciar que la escuela entraba en confinamiento. Esas palabras nos helaron la sangre. Era una emergencia real. Incluso nuestro profesor, normalmente sereno, apagó rápidamente las luces y nos guió en silencio hacia la esquina más alejada del aula. Poco después, el zumbido constante de un panel en la parte trasera de la sala se detuvo, indicando que probablemente la escuela había cortado la electricidad como medida de seguridad. El ambiente, que antes era distendido, ahora estaba sumido en un silencio tenso, donde el miedo se expandía como una sombra invisible. El pánico se apoderó de todos minutos más tarde, cuando escuchamos gritos en el pasillo. Dos compañeros comenzaron a llorar, lo que solo intensificó el terror. Los gritos se hacían cada vez más fuertes, y pronto escuchamos como alguien golpeaba violentamente las puertas de las aulas. Gritaba que iba a matar a todos, y esas palabras nos helaron hasta los huesos. Luego comenzó a golpear la puerta de nuestro salón. Los golpes hacían temblar la puerta, y los gritos eran cada vez más ensordecedores. Una de las chicas, aterrorizada, gritó, y eso pareció empeorar aún más la situación. Sentíamos que el tiempo se detenía mientras esperábamos que el caos en el pasillo se calmara. Finalmente, la figura se alejó gritando por el pasillo, y nosotros permanecimos en silencio, sin entender bien qué había pasado. Tras lo que pareció una eternidad, la voz del director volvió a sonar, confirmando la gravedad del incidente. Explicó que un hombre, aparentemente fuera de sí, había ingresado al colegio y agredido a una empleada de la recepción, obligándola a huir. No sabían si estaba armado, lo que hacía todo aún más aterrador. Los profesores fueron instruidos a mantener las puertas cerradas y no dejar salir a nadie hasta nuevo aviso. La tensión era sofocante. La sorpresa llegó horas después, cuando nos enteramos de que uno de los conserjes había encontrado al hombre dormido en un armario de almacenamiento en la parte trasera del colegio. Según rumores que circularon entre los alumnos, llevaba un arma en el bolsillo. Sin embargo, cuando la policía llegó, el hombre ya había desaparecido. Hasta el día de hoy, nadie sabe si fue encontrado. Pero la memoria de ese día sigue viva en todos nosotros, y muchos aún se preguntan qué habría pasado si no se hubiera ido de ese lugar. Segundo relato. En mi escuela, los horarios de almuerzo estaban divididos en 2 turnos. El primer periodo era para todos los estudiantes de 6º grado y parte del 7º, mientras que el segundo era para el resto del 7º y todos los de 8º. El día que ocurrió el segundo incidente, el cielo estaba nublado y llovía sin parar, un típico día gris de principios de octubre. Todo parecía normal durante el primer almuerzo, hasta que algo inesperado ocurrió. 4 fuertes estruendos resonaron en el patio. Al principio, pensé que era un trueno, como cualquier otra tarde lluviosa. Pero de repente, la cafetería estalló en gritos. Los estudiantes comenzaron a correr en pánico, y yo, sin comprender aún la gravedad de la situación, pensé que estaban exagerando. Poco después, los guardias de seguridad de la escuela entraron corriendo, ordenando a todos que se dirigieran de inmediato al salón de usos múltiples. Incluso los alumnos que estaban en la fila del comedor tuvieron que dejar su comida y fueron empujados hacia adentro. Mis amigos y yo seguimos a la multitud, todos confundidos y llenos de preguntas. El lugar era enorme,
y la pared trasera estaba hecha completamente de vidrio. Tan pronto como entramos, los empleados comenzaron a cerrar las cortinas y varios adultos se posicionaron en las salidas. El ambiente era tenso, como si estuviéramos a punto de presenciar algo que nadie quería ver. Mi amigo Eric, tan curioso como yo, trató de averiguar qué estaba pasando. Después de hablar con uno de los adultos, regresó con una historia inquietante. Cerca de la escuela, un hombre con problemas mentales se había encerrado en su casa y amenazaba con hacerse daño y enfrentarse a la policía si intentaban sacarlo. Lo peor era que, según se decía, había sido visto merodeando cerca de la escuela, observando a los alumnos de manera perturbadora. Eric también mencionó que el hombre era un delincuente sexual registrado, lo que solo aumentó nuestra preocupación. Estuvimos encerrados en ese salón por más de una hora, perdiendo 2 clases mientras esperábamos que todo terminara. Finalmente, el personal comenzó a escoltarnos de regreso a las aulas en pequeños grupos. En el camino, me enteré de que el hombre vivía en la misma calle que mi compañera Brandy. Ella nos contó que, en el Halloween anterior, había visto al mismo sujeto en la ventana de su casa, cortándose el brazo y escribiendo algo con sangre en el vidrio. En ese momento, pensó que solo era una decoración macabra por el Día de Brujas. Pero ahora, después de lo sucedido, entendíamos que no lo era. Ese recuerdo, que antes parecía una broma de mal gusto, había adquirido un significado mucho más oscuro y real. Por suerte, ese día nunca llegó a cruzar los portones de la escuela. Tercer relato. Poco después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo como asistente de informática en la escuela secundaria donde había estudiado. El trabajo se realizaba en el sótano, un lugar desordenado y lleno de cables, cajas y equipos antiguos. Sin embargo, había una pequeña oficina allí que se sentía como un refugio. Tenía escritorios espaciosos, 2 mini refrigeradores, una televisión de pantalla plana en la pared y, lo mejor de todo, aire acondicionado potente, un lujo en un edificio donde ni siquiera los profesores tenían ventilación adecuada. Allí también se encontraban los servidores y equipos técnicos de la escuela. Obtuve el puesto gracias a 3 antiguos profesores de informática que siempre me apreciaron mucho. Había un respeto mutuo, y cuando surgió la oportunidad, me recomendaron sin pensarlo. Todo iba bien, al menos hasta el día en que ocurrió algo completamente fuera de lo común. Mis 2 compañeros de trabajo, Gary y Dave, estaban en los pisos superiores. Yo aprovechaba mi descanso para comer un sándwich cuando recibí una llamada de la oficina administrativa avisando que la escuela entraba en estado de confinamiento. Había un posible intruso en el edificio, y podía estar armado. En ese momento miré a mi alrededor y comprendí lo vulnerable que estaba. La oficina no tenía puerta, solo una gran entrada abierta, y la puerta del sótano que conectaba con el resto del edificio ni siquiera tenía cerradura. Lo único que pude hacer fue apagar las luces y la pantalla del ordenador. Me senté en silencio, tratando de mantener la calma, enviando mensajes a Gary y Dave, pero ninguno respondió. El tiempo pasaba lento mientras jugaba en el celular en la oscuridad, esperando una llamada de la administración que dijera que todo había pasado. Unos 20 minutos después, escuché cómo se abría la puerta del sótano. El chirrido resonó como una advertencia. Mi cuerpo se tensó. Luego, unos pasos apresurados bajaron las escaleras. Sentí un vuelco en el estómago mientras me escondía debajo del escritorio. Alguien entró en la oficina, pero no encendió la luz. El silencio era sofocante. Apenas podía respirar. Un solo ruido podía delatarme. Entonces, mi teléfono vibró. Una simple notificación. Mi corazón se detuvo. Los pasos se acercaban. Pensé que era mi final. Cerré los ojos con fuerza. Entonces, una mano agarró mi brazo y me sacó del escondite. Grité, pero el hombre habló en voz baja, diciendo que también se estaba escondiendo. Llevaba una camisa de cuadros rojos, jeans y una gorra oscura. Afirmó que había venido a buscar a su hijo, pero un profesor le dijo que se refugiara en el sótano. Aún temblando,
Le pregunté si sabía lo que estaba ocurriendo arriba. Evadió la pregunta y me preguntó si había otra salida. Algo no cuadraba. Recordé la notificación. Revisé el celular discretamente. Era un mensaje de Dave. Decía que un hombre armado había disparado al profesor Buckley y lo describía. Camisa roja y gorra. Casi dejo caer el teléfono. Miré al hombre otra vez. Notó mi expresión. El ambiente se volvió denso. No había duda, era él. Mi mente entró en pánico. Retrocedí despacio, fingiéndome tranquilo, y de repente salí corriendo hacia las escaleras. Un disparo retumbó en el sótano, rebotando en el metal. El estruendo casi me hizo caer, pero seguí corriendo con todas mis fuerzas. Al llegar arriba, me encontré con un grupo de policías en las salidas. En cuanto el hombre subió tras de mí, fue detenido. Apenas podía respirar, entre el alivio y el impacto. Más tarde supimos que el profesor Buckley sobrevivió, pero nunca se explicó el motivo del ataque. Circulaban rumores de viejas disputas, pero nada concreto. Lo único que quedó grabado fue el sonido de ese disparo en la oscuridad, un eco que todavía resuena en mi memoria.